El heredero de la familia Walton se veía impecable con su traje negro y sus gafas con montura dorada, escuchando con un aire frío y distante mientras su subalterno le daba un informe. Él no sabía que, bajo su escritorio, había un hombre completamente desnudo escondido. El rostro del hombre estaba enrojecido, su labio estaba partido y silenciosamente articulaba las palabras: «Hermano, ¿puedo parar ya? Albert, de ahora en adelante Carl es tu hermano mayor». Observé al joven sombrío frente a mí con una sonrisa pícara, una emoción recorriendo todo mi cuerpo. Por fin estaba sucediendo. Ignorando las cautelosas palabras de mis padres adoptivos, lo miré descaradamente de arriba abajo. Carl. Un placer, Carl. Él era el verdadero heredero de la fortuna de la familia Walton. Durante los primeros 18 años de su vida, había estado viviendo en mi lugar, en el lado equivocado de las vías, mientras yo había disfrutado de la vida que debió ser suya. Pero no sentía ni la más mínima pizca de culpa. Porque todo esto era solo un libro, una novela romántica barata sobre un top tóxico y un Batten felpudo. Y Carl. Él era el felpudo. En cuanto a mí, yo era solo un personaje secundario desechable, destinado a ser aplastado por la ira del top tóxico. Albert, «¿Esa es manera de saludar a tu hermano?», dijo mi madre adoptiva disgustada. «¿Qué te dije antes?». Desde que se enteraron de Carl, mi madre adoptiva había dejado de llamarme por mi apodo y comenzó a usar mi nombre completo, Albert. «Es que estoy muy feliz, hermano», dije, apareciendo un hoyuelo mientras fruncía los labios en una sonrisa. «Estoy muy, muy feliz de por fin conocerte». Solo entonces Carl finalmente se dignó a mirarme, su propia sonrisa no le llegaba a los ojos. «Hola. ¡Qué cara más bonita!». Y su voz era igual de agradable. Me lamí los labios. «Espero que podamos llevarnos bien». Mi actitud debió ser demasiado extraña porque incluso mi madre adoptiva sintió que algo no andaba bien. «Está bien, siempre y cuando puedan llevarse bien. Carl, déjame enseñarte tu habitación». Ninguno de los dos volvió a mirarme mientras se iban. «Joven maestro, la señora es realmente algo», refunfuñó el viejo mayordomo, claramente infeliz. «¿Cómo puede un hijo al que crió durante 18 años importarle menos que alguien que conoce hace solo un mes?». Escuchando las quejas del mayordomo, solo sonreí. «No digas eso, Alfred. De verdad me gusta mi nuevo hermano». El mayordomo suspiró. «Bueno, joven maestro, si alguna vez está descontento por algo, siempre puede decírmelo». Asentí sin comprometerme y volví a mi habitación. Si yo era carne de cañón, entonces el mayordomo era la carne de cañón de la carne de cañón. Desde el regreso de Carl, todos en la casa, excepto el querido Alfred, habían desconfiado de mí. Pero yo realmente sí quería a Carl. Sistema, voy a hacer que Carl sea mío. Anfitrión, ¿qué locura es esa? La voz de la IA del sistema casi se quiebra. Tu misión es salvar al pobre chico, no seducirlo. Me imaginé el rostro de Carl y solté una risita suave. En lugar de dejar que ese cabrón lo arruiné, ¿por qué no dejar que esté conmigo? Prometo que lo amaré como se debe. Si lo rescato yo mismo, ¿no se completará la misión de todas formas? Eso no fue lo que acordamos, dijo el sistema rotundamente. Se supone que debes salvar al protagonista para que pueda tener un dulce final feliz con el protagonista masculino. Lo interrumpí molesto. ¿Dulce y feliz? Ese cabrón merece ser borrado de la existencia. En resumen, Carl va a ser mío. El sistema se quedó en silencio. Presioné. Mi misión es solo salvar a Carl, ¿verdad? Evitar que apuñale al protagonista masculino y luego se suicide. Todo lo que tengo que hacer es evitar ese final. Eso no fue lo que acordamos. Durante 3 años has sido tan cooperativo, tú. Bueno, he cambiado de opinión, dije, abriendo mi teléfono. Mi álbum de fotos privado estaba lleno de fotos de Carl. ¿Por qué un pedazo de basura como Max debería tener a alguien tan increíble y hermoso como Carl? Mi nombre es Albert. Hace 3 años, después de morir en un accidente automovilístico, fui traído al mundo de este libro por un sistema. Es una novela BL cliché de cambio de identidad al nacer con un final terrible.
El protagonista masculino, Max, es un completo cabrón que coacciona y manipula al verdadero heredero, Carl, lo que lleva a una historia llena de abuso emocional y físico. Justo cuando se suponía que debía ser un final feliz, la autora perdió la cabeza e hizo que Carl de repente apuñalara a Max hasta la muerte. Mi misión es evitar que Carl tenga su arco de villano. Y detener eso debería ser sencillo, ¿verdad? Solo hay que mantenerlo lejos de Max. Alfred, ¿a dónde fue mi hermano? Estaba tan alterado anoche que no me dormí hasta las 4 de la mañana. Cuando desperté, ya eran las 2 de la tarde. ¿Quién sabe?, dijo el mayordomo, haciéndome a un lado de forma confidencial y susurrando. Oí que siempre anda metido en lugares turbios. Joven maestro, no debe dejar que lo desvíe. ¿Lugares turbios? Se refería al bar. Después de todo, Carl había estado trabajando a tiempo parcial en un bar todo el verano. A pesar de que Carl era el verdadero heredero de la familia Walton, no sentía mucho afecto por ellos. Para confirmar su identidad, mis padres adoptivos habían hecho cosas bastante desagradables. Lo sé, Alfred. No estaré en casa para cenar esta noche. Sin esperar su respuesta, corrí de vuelta a mi habitación. Anfitrión, ¿vas a ir al bar?, preguntó el sistema ansiosamente. Aún no necesitas detener a Max. Aún no ha herido a Carl. Resoplé. ¿Qué no lo ha hecho? Está a punto de echarle una bebida encima e intentar forzarlo. ¿A eso le llamas no herirlo? Mira, no intentes hacerme cambiar de opinión. Será mejor que te comportes o te bloquearé. Durante los últimos 3 años, además de espiar en secreto a Carl, había estado adiestrando a este sistema. Era solo una cadena de código, después de todo. Con suficiente habilidad, podría hacer que funcionara para mí. Como era de esperar, el sistema se quedó en silencio después de mi amenaza. Ahora, ¿qué ponerme?, reflexioné, sacando un conjunto que había comprado hacía un año. Era una camisa rosa vaporosa con un patrón recortado en la espalda que brillaba bajo las luces. ¿Provocativo? Perfectamente provocativo. En un chico normal, esta camisa probablemente sería una monstruosidad. Pero sabía que mi cara podía lucirla. Cuando terminé de arreglarme y llegué al bar de Carl, ya eran las 7 de la noche. Lo vi de inmediato, llevando una bandeja de bebidas. Esa cintura, esas piernas largas, absolutamente impresionante. Albert, ¿qué te trae por nuestro bar? Dado que la identidad de Carl aún no se había hecho pública, para el mundo exterior yo seguía siendo el heredero de la familia Walton. El anuncio oficial aún tardaba 2 semanas. En esas 2 semanas, el yo original supuestamente debía acosar a Carl sin descanso, empujándolo a su límite, solo para ser brutalmente humillado por Max, quien quería quedar bien con Carl después de que se revelara su identidad. Pero esta vez, no le daría a Max la oportunidad. La fortuna de la familia Walton es mía. Y la belleza también es mía. O al revés. El chico que me llamó Albert era casualmente un esbirro de Max. E incluso más casualmente, él sabía todo sobre el cambio de identidad conmigo y Carl. Al verme aquí, naturalmente asumió que venía a causarle problemas a Carl. Probablemente esperaba que Max apareciera y se hiciera el héroe. Max era un pedazo de basura. Ya estaba planeando forzar a Carl cuando pensaba que Carl era solo un estudiante pobre. Solo después de enterarse de que Carl era el heredero de la familia Walton, cambió a un enfoque más suave. Ah. Un cabrón así no merecía pareja. Mike, ¿qué haces tú aquí? ¿Espiando para Max? Albert, te lo advierto, no hagas ninguna estupidez, dijo Mike, dándome una mirada de advertencia. No querrás meterte con Max. Lo dijo como si yo fuera un pusilánime. ¿De verdad pensaban que después de todos estos años como el heredero de la familia Walton, no tenía nada que demostrar? No soy un idiota. Soy yo quien debería advertirles que no hagan ninguna estupidez, me burlé. Carl es mi hermano. Si se atreven a ponerle una mano encima, no se los perdonaré fácilmente. Mike parecía haberse tragado un bicho y se quedó sin palabras por un largo momento. Pero luego su mirada cambió y algo andaba mal. Giré la cabeza y vi a Carl. Ah, me vio fanfarroneando.
Hermano, ¿estás cansado? ¿Por qué no dejas que te ayude? Carl me dirigió una mirada fría y luego volteó su mirada hacia Mike. Dile a Max que se rinda. No me gustan los hombres. ¿Y tú? Añadió, ¿qué haces aquí? ¿Me lo estaba preguntando a mí? La iluminación del bar hacía que los rasgos de Carl se vieran aún más impresionantes. Un rostro así, con razón Max estaba obsesionado con forzarlo. Pero la tristeza en los ojos de Carl apagaba toda su expresión. Quería ver a mi hermano, dije, mirándolo inocentemente. Estaba tan feliz de verte anoche que olvidé saludarte como es debido. Carl claramente no me creyó, pero no se molestó en discutir. Se giró para marcharse. Pero no llegó lejos. Carl, ¿así tratas a un cliente? Esa voz. Volteé la cabeza. Era Max. Durante los últimos 3 años, había hecho todo lo posible por evitarlo, temiendo no poder evitar golpearle la cabeza. Max, te lo he dicho antes, deja de perder el tiempo conmigo. No me gustan los hombres. Max no estaba enojado en absoluto. En cambio, dijo con descarada confianza, no importa si no te gustan los otros hombres. Solo tienes que gustarte yo. Ah. ¡Qué descaro! Instintivamente me puse delante de Max. Hermano, quizás deberíamos irnos a casa. Carl me miró y estaba a punto de decir algo cuando Max soltó una risa fría. Albert, ¿estás vestido así para seducirme? Max se burló. No vales ni un solo dedo de Carl. Me quedé atónito. Amigo, solo nos hemos visto un puñado de veces en 3 años. ¿De dónde sacas tanta confianza? Me vestí así para seducir a Carl. Pero la conmoción había atraído la atención de la gente que nos rodeaba. Alguien incluso me silbó. A pesar de que Carl era guapo, era demasiado frío. Vestido así, parecía que estaba buscando ligues. Maldita sea. Quería maldecir a alguien. Albert, no sabía que tenías este lado, dijo Max, pero sus ojos estaban fijos en Carl. Si te bebes esto, consideraré pasar la noche contigo. ¿Pasar la noche con mi trasero? Les dije que un cabrón como él no merecía a nadie. ¿Qué tal una apuesta diferente?, dije, agarrando una botella de licor de la mesa y mirando a Max desafiante. Te mantienes alejado de mi hermano. La expresión de Max cambió, luego de repente se rió. Bien. Bébetela. Podía adivinar más o menos lo que Max estaba pensando. Simplemente asumió que yo estaba tratando de seducirlo para provocar a Carl. Después de todo, el Albert original realmente había hecho eso. Carl me vio abrir la botella y me miró, pareciendo querer decir algo, pero al final no dijo nada. Está bien, hermano, dije, guiñándole un ojo. Ya hablé con tu jefe. Puedes irte cuando quieras hoy. Sin esperar la respuesta de Carl, me llevé la botella a los labios y empecé a tragar. Honestamente, no aguanto muy bien el licor. Apostaba a que Carl no podía simplemente dejarme allí. Después de todo, yo era su hermano, al menos de nombre. Bien, dijo Max con expresión complacida. Extendió la mano, a punto de acercarme. No iba a permitir que eso sucediera. Con un ligero balanceo, tropecé justo contra Carl. Hermano, estoy tan mareado, murmuré, agarrando el cuello de su camisa y mirándolo débilmente. Llévame de aquí, ¿de acuerdo? Pude sentir claramente cómo el cuerpo de Carl se tensaba. Pero no me apartó, lo que significaba que mi apuesta había tenido medio éxito. Carl, ¿sabes lo que estás haciendo? La voz de Max era fría. Deberías saber qué clase de persona es Albert, ¿verdad? ¿Qué clase de persona soy? Soy una buena persona que ama a su hermano. Hermano, Max es un chico malo. Simplemente ignorémoslo, ¿de acuerdo? Mi voz estaba un poco arrastrada, pero Max definitivamente me oyó. Max, no sé qué te propones, la voz de Carl era oscura y fría, pero no interrumpas mi trabajo. Nuestras reacciones probablemente no fueron lo que Max esperaba, porque este arrogante idiota que se creía invencible finalmente se enfadó. Pero yo fui quien pagó el precio. Max me arrojó un vaso de licor.
Me estremecí y luego le sonreí a Carl. Hermano, ahora tienes que llevarme contigo. El trago de Max igual salió volando, solo que me golpeó a mí en su lugar. Ambos se arrepentirán de esto. Después de escupir esa vaga amenaza, Max se marchó con Mike de mala gana. Al verlos irse, solté un suspiro de alivio. Según la trama original, Carl debía ser humillado por Max esta noche, tanto abierta como sutilmente, antes de que Max hiciera un alarde de generosidad y obligara a Carl a acostarse con él. Ahora que había enfurecido a Max y este se había ido, ese punto importante de la trama había desaparecido. Me relajé, soltando a Carl y desplomándome en el asiento, murmurando aturdido, voy a dormir un poco. ¿Vas a dormir aquí? Carl sonaba enfadado. ¿Estás tan desesperado por un hombre? ¿A quién intentabas ligar vestido así? ¿A quién intentaba ligar? A ti, por supuesto. Albert, ¿qué estás diciendo? Mierda, dije la parte que se suponía que debía callar en voz alta. Abrí los ojos y miré a Carl inocentemente. Hermano, ¿qué pasa? La expresión de Carl era oscura. Se pasó una mano por el pelo, echándose el flequillo hacia atrás y revelando todo su atractivo rostro. Sin su flequillo, Carl parecía mucho más intenso. Me levantó a la fuerza y tropecé con él al salir por la puerta. Germán, hermano, ¿a dónde vamos? Carl se detuvo, su tono monótono. A un hotel. ¿No estabas tratando de seducirme? Estaba tan conmocionado que el alcohol prácticamente se evaporó de mi sistema. ¿Funcionó tan fácilmente? Max me drogó. La expresión de Carl se endureció. Albert, tú solo te metiste en esto. No entendía lo que Carl quería decir. Después de todo, él seguía diciéndole a Max que no le gustaban los hombres. Mi mente seguía dando vueltas incluso mientras me acostaba en la cama. ¿Cómo podía un rostro tan delicado pertenecer a un cuerpo con músculos tan firmes? Hermano, ¿qué estás haciendo? Debo haber estado borracho perdido porque mi lujuria me dominó y extendí la mano para tocar los abdominales de Carl. Se sentían muy bien. Si lo pusieras a él y a Max uno al lado del otro, sería difícil distinguir quién era quién. Albert, ¿eres el señor Woods? Al escuchar ese nombre, cualquier neblina restante de borrachera se desvaneció. Miré a Carl en estado de shock, retirando rápidamente la mano e intentando levantarme. Jaja, ¿qué señor Woods? Hermano, se está haciendo tarde, debería irme a casa. Pero no podía moverme. Con Carl inmovilizándome desde este ángulo, no podía ver su expresión. Pagaste mi matrícula de la escuela secundaria y mis gastos de manutención durante 3 años, ¿verdad, señor Woods? La voz de Carl era fría, como si estuviera a punto de destriparme. Albert, me robaste mi identidad y ahora me humillas deliberadamente con dinero. ¿Crees que esto es divertido? Eso me dejó completamente sobrio. Agarré la mano de Carl. No es eso. ¿Cómo iba a saber quién eras hace 3 años? Hermano, no quería decírtelo tan pronto, pero tengo que hacerlo ahora. Hace 3 años, fue amor a primera vista para mí. Mis palabras hicieron que Carl se congelara. Me miró en silencio, sin decir una palabra. Pero debe haberme creído, porque no estaba mintiendo. Realmente me había enamorado de su cara. Hace 3 años, cuando transmigré a este mundo por primera vez, mi primer instinto fue salvar al trágico Carl. Pero el sistema dijo que nuestro primer encuentro no podía ocurrir hasta dentro de 3 años. No tuve más remedio que donarle anónimamente. Carl debe haber hecho una exhaustiva verificación de mis antecedentes este último mes. Solo un inútil falso heredero. ¿Cómo pudo haberse enterado de que yo era el donante anónimo? La identidad que creé para mí era un hombre de 30 años. Hermano, ¿estás incómodo? Traté de relajar mi cuerpo, con la esperanza de desviar su atención. ¿Puedo ayudarte? La respiración de Carl se aceleró. Como protagonista romántico de una novela BL, ¿cómo podría Carl no tener ninguna reacción hacia los hombres? Pero lo que no esperaba era esto. Carl iba a ser el top. Con razón no estaba dispuesto a ceder ante Max. Él también era un top. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer?
Cavé esta tumba y ahora tenía que acostarme en ella, incluso si me hacía llorar. Me arrepentí. Me gustaba Carl, sí, pero nunca planeé ser el Batem. No quería que Carl fuera la esposa de Max porque quería que Carl fuera mi esposa. Albert, ¿por qué no hablas? Casi me olvido de Carl mientras discutía con el sistema. Hermano, solo estoy un poco adolorido, murmuré, enterrándome bajo las sábanas. Llamemos a esto un accidente. Somos hermanos. Fingiré que nunca sucedió. Carl actuó como si no me hubiera oído y me quitó las sábanas de un tirón. Ah, ¿sí? Tuviste el coraje de seducirme ayer, pero ¿ahora no lo vas a admitir? Maldita sea, él sabía que yo estaba cachondo ayer. Sentí que esta posición era una mala idea. Agarré la mano de Carl y traté de sentarme. Esta vez no se resistió. Tampoco retiró su mano. También dijiste que fue amor a primera vista. Yo era joven entonces. No sabía lo que sentía. Anoche pensé que yo iba a ser el top, así que dije lo primero que se me ocurrió. Está bien. La tristeza en el rostro de Carl había disminuido ligeramente. Vámonos a casa, hermanito. Con eso, se levantó. Estaba un poco desconcertado. ¿Qué quiso decir con eso? Aún así, Carl se veía bien. Su cuerpo desnudo era como una obra de arte. Excepto por las pocas marcas de arañazos que había dejado en su espalda, las cuales añadían un toque erótico. Mi mirada debió ser demasiado intensa porque Carl giró la cabeza y dijo con calma, ¿quieres tocar? No, no, me negué de inmediato. Podría tener el deseo, pero definitivamente no tenía el coraje. Hermano, dudé, pero pregunté de todos modos, ¿qué habría pasado si Max te hubiera llevado ayer? La expresión de Carl se volvió fría. Nada. Lo habría lisiado. No pude evitar jadear. ¿Por qué pensé alguna vez que Carl era una cosa pobre e indefensa? Con un cuerpo así, definitivamente podía medirse de tú a tú con Max. De ninguna manera era indefenso. La lujuria es algo peligroso. Me lo busqué yo mismo. Cuando mi madre adoptiva nos vio a Carl y a mí regresar juntos, se horrorizó. Trató de poner a Carl detrás de ella, pero probablemente no pudo moverlo, así que simplemente bloqueó mi camino. Albert, ¿molestaste a Carl? Es tu hermano. ¿Yo molestarlo? Más bien él me había molestado toda la noche. Mamá, Albert también es tu hijo. La voz de Carl estaba desprovista de emoción. No necesitas hablarle en ese tono. Mi madre adoptiva pareció atónita de que Carl me defendiera. Tartamudeó, sus padres te llevaron, causando que estuviéramos separados durante 18 años. Simplemente me siento muy mal por ti. Carl se rió de eso. Pero solo nos conocemos desde hace un mes. Has criado a Albert durante 18 años. La expresión de mi madre adoptiva se desmoronó. Me lanzó una mirada y dijo a regañadientes, Albert, deben tener hambre. Lleva a tu hermano a comer. En realidad, entendía la actitud de mis padres adoptivos. Su matrimonio fue arreglado, no había sentimientos involucrados. Tener un hijo era solo cumplir un deber. Fui criado por el mayordomo. Ellos solo proporcionaban el dinero y me veían tal vez 5 veces al año, si acaso. En una familia como esta, el único requisito para un hijo es heredar el negocio. ¿Quién es ese niño realmente no importa? Comparado con el hijo falso que criaron durante 18 años, el hijo real, conectado por sangre, era mucho más importante. Además, aunque Carl y yo ambos ingresamos a universidades en nuestro estado, yo apenas había logrado entrar en una decente, mientras que Carl, a pesar de sus circunstancias, había ingresado en una escuela de primer nivel. Era obvio a quién elegiría la familia Walton. Mi madre adoptiva tampoco sabía realmente cómo ser madre. Pasar un poco de tiempo con Carl todos los días estos últimos días ya la había impacientado. Fue debido a esta actitud de manos libres, que incluso cuando Carl fue encarcelado más tarde por Max, mis padres adoptivos no tuvieron idea. Hermano, déjame llevarte a comer algo. Mi mente estaba acelerada, pero en la superficie, todo eran sonrisas. Me muero de hambre. Decidí que aún tenía que seducir a Carl.
Porque tuve un sueño. En el sueño, yo era el que estaba cautivo. Las versiones de Carl y Max del sueño eran aterradoras. Sospeché que el sistema me estaba molestando, pero negó todo. Así que, por el bien de ambos, tenía que seguir seduciendo a Carl. Anfitrión, esconderse en la cama de Carl así no es muy apropiado, ¿verdad? Cállate, siseé, con la cara ardiendo. La escuela comienza en unos días y ni siquiera estamos en la misma universidad. Será aún más difícil seducirlo entonces. El sistema se quedó en silencio. Probablemente pensó que yo era un descarado. Honestamente, no quería hacer esto, pero no soportaba la idea de que Carl centrara toda su atención en Max. Arruiné su encuentro una vez, pero ¿qué pasa con la segunda o la tercera vez? Carl ya había renunciado a su trabajo en ese bar, lo que significaba que iba por el camino correcto. No podía andar por ahí jugando a ser el hombre demolición cada vez, ¿verdad? Conteniendo la respiración, comencé a esperar pacientemente a que llegara Carl. Y luego me quedé dormido. Albert, ¿qué haces aquí? Una sensación helada me recorrió la parte inferior del abdomen, despertándome. Abrí los ojos de golpe para ver a un Carl completamente vestido parado junto a la cama. En su mano había un vaso lleno de cubitos de hielo. El vaso estaba presionado contra mi piel, provocándome la piel de gallina. Hermano, estaba asustado. Quería dormir contigo. Incluso los cielos estaban de mi lado. Un trueno resonó afuera. La mirada de Carl se oscureció. ¿Vestido así? Dio un golpecito con un dedo, levantando la esquina de mi delgada parte superior del pijama. El lugar donde el vaso había tocado estaba ahora húmedo, la tela pegándose a mi piel. Solo llevaba un par de shorts especiales. Desde el ángulo de Carl, era una vista muy tentadora de, ahora lo ves, ahora no lo ves. Me tomó 3 días elegirlos. Hermano, estoy realmente asustado. Enganché suavemente mi pie alrededor de la cintura de Carl, sintiendo que sus abdominales se tensaban en respuesta. Quiero dormir contigo. Carl me agarró el tobillo, su voz grave. Albert, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿No dijiste que querías ser mi hermano? Cambié de opinión, dije, con mi mirada ardiendo mientras lo miraba. Hermano, ¿puedes mantenerte alejado de Max? Lo odio. Mañana era el día en que la familia Walton reconocería oficialmente a Carl. Este era un punto de inflexión crítico. Max se había topado con Carl varias veces recientemente, pero no había hecho nada loco. Me preocupaba que aún pudieran sentirse atraídos el uno por el otro. El pulgar de Carl frotó mi tobillo. Albert, ¿tienes miedo de que te echen de la familia? Después de todo, aparte de tu cara, no tienes muchas otras buenas cualidades. Entonces, hermano, presioné mi otro pie contra sus abdominales, ¿te gusta mi cara? Resultó que a Carl le gustaba mucho. Incluso me ensució la cara. Escuchando la respiración entrecortada de Carl, sentí una profunda sensación de satisfacción. Creo que me ganaré a Carl más rápido de lo que Max jamás podría. Porque estoy dispuesto a hacer el baten por él. Max nunca haría eso. Voy a ganar. No sé qué le dijo Carl a nuestros padres adoptivos, pero al día siguiente no hubo una gran y ostentosa ceremonia para darle la bienvenida. Fue solo una pequeña cena familiar para anunciar su identidad. La trama, que debería haber estado llena de drama, transcurrió sin incidentes. Me quedé un poco atónito por esto. Sistema, ¿hay algo mal con este mundo? En respuesta a mi pregunta, el sistema respondió sarcásticamente, robaste al interés amoroso principal. El objetivo de ese banquete era que tuvieras un colapso y empujaras a los dos protagonistas a estar juntos. Ahora que eres todo, hermano esto, y, hermano aquello, ese punto de la trama ya no es necesario. Eso tenía sentido. Lo creí. Y así, mi relación con Carl se mantuvo en un delicado equilibrio. Parecía que Carl me había aceptado como su amigo con derechos. Eso estaba bien. Mientras Max se mantuviera alejado, eso era todo lo que importaba. Sin embargo, esto no impidió el final trágico, porque Max todavía no se había dado por vencido con Carl. Max y Carl, naturalmente, terminaron en la misma universidad.
En cuanto a mí, la carne de cañón, solo podía mirar desde la escuela vecina con ojos codiciosos. Este fue el periodo crítico. Como el verdadero heredero de la familia Walton, Carl comenzó a trabajar en la empresa familiar durante su primer año. Y Max, convenientemente, era un socio comercial. En la escuela, Max era el presidente del consejo estudiantil y Carl era el jefe del departamento académico. En la empresa, Carl era un asistente y Max era el cliente. El poder de la trama es inevitable, ¿no? Incluso se ha adelantado. Para interponerme en su camino, insistí descaradamente en seguir a Carl como su sombra para aprender los entresijos. Cada vez que no tenía clase, seguía a Carl a la empresa. Naturalmente, veía mucho a Max. Verme a mí agriaba el humor de Max y, por supuesto, mi humor no era mucho mejor. Albert, con tu estatus, ¿no es un poco inapropiado que estés en la empresa de la familia Walton?, se burló Max. ¿Simplemente te estás aprovechando de que Carl es demasiado bueno? ¿Quién eres tú para llamarlo Carl con tanta familiaridad, Max?, me burlé a mi vez. ¿No me di cuenta de que eras del tipo que se retracta de su palabra? ¿No apostamos una botella de licor a que te mantendrías alejado de mi hermano? Max levantó una ceja. ¿Crees que Carl solo vale una botella de licor? Albert, realmente lo subestimas. El tipo incluso estaba tratando de sembrar cizaña entre nosotros. Justo cuando estaba a punto de replicar, Carl colocó una mano sobre mi hombro. Señor Max, Albert es mi hermano pequeño. Por supuesto que tiene permitido estar en la empresa. Carl realmente me estaba defendiendo. Lo miré conmovido, queriendo ofrecerme a él en el acto. Max miró a Carl con incredulidad. ¿De verdad te pones de su lado? ¿Qué tiene de malo?, lo provoqué. Mi hermano y yo somos familia. Max resopló. Infantil. Con eso, se marchó. Lo observé irse un poco desconcertado. ¿Por qué sentía que ese cabrón en realidad estaba tratando a Carl como una persona ahora? Según la trama original, Max trataba a Carl como propiedad. Hermano, no creo que él sea lo suficientemente bueno para ti, hice un puchero infeliz. Max no es una buena persona. Carl me miró, con la mirada pesada. Oh. Entonces, ¿quién crees que es lo suficientemente bueno para mí, Albert? Yo, por supuesto. Pero supuse que Carl también me despreciaba, así que solo solté una risa incómoda. Quien le guste al hermano es lo suficientemente bueno para el hermano. Mientras no fuera Max, no me importaba quién le gustara a Carl. Albert, sabes que eres pésimo para ocultar las cosas, dijo Carl, acariciando mi mejilla con una ligera sonrisa. Señor Woods, la dirección del remitente en esa primera carta que enviaste era tu propia casa, ¿verdad? Me congelé en shock. ¿Cómo fue eso posible? Yo no habría cometido un error tan estúpido. Debió haber sido cosa del sistema de nuevo. Apreté los dientes. Ese sistema siempre me estaba dando el sermón mientras hacía de las suyas. Pero, ¿qué importaba? Solo podía hacer trucos insignificantes. Yo era el que tenía el control ahora. No podía creer que Carl supiera que era yo desde el principio. El sistema probablemente quería que Carl me odiara después de descubrirlo. Pero el sistema no contaba con que yo me ofreciera. Sistema, jaque mate. Gracias a mi constante interferencia, el interés de Max en Carl disminuyó lentamente. Esto continuó hasta nuestro último año. Y de manera similar, mi propio interés en Carl también había comenzado a desvanecerse. Dado que Max ya no era una amenaza para Carl, era hora de que yo hiciera una salida elegante. Anfitrión, detección completa. La posesividad del protagonista masculino hacia el protagonista está casi desaparecida, la voz del sistema sonaba desanimada. Pero esta es una novela BL, así que tendrás que tomar su lugar. El anuncio repentino del sistema me dejó atónito. ¿Qué significaba eso? ¿No era el trato que podía irme una vez que salvara a Carl? Sospecho que el sistema me está jodiendo. Anfitrión, yo estuve en contra de que hicieras esto desde el principio. El sistema sonaba agraviado. Carl y Max se han convertido en rivales de negocios.
Ambos están impulsados a tener éxito y han alcanzado una extraña especie de equilibrio. Estaba un poco aturdido. Nunca esperé que las cosas terminaran así. En la trama original, Carl solo comenzó a hacer prácticas de mala gana en la empresa después de la graduación. Durante ese tiempo, el yo original causaba constantemente problemas. Dado que Carl no estaba interesado en los negocios para empezar, nunca fue rival para Max. Esta vez, Carl se unió proactivamente a la empresa en su primer año y ahora incluso se había convertido en un gerente general capaz de competir con Max en igualdad de condiciones. Si Max y Carl todavía estuvieran involucrados, ahora sería una historia sobre una pareja poderosa. A Max le gustaba el Carl indefenso y lamentable, pero no el Carl CEO genial y dominante. Así que la forma de salvar a Carl de su trágico destino fue convertirlo en un hombre de carrera. Si lo hubiera sabido antes, ¿por qué tuve que ofrecerme? A quien me gustaba era el Carl indefenso y lamentable. ¿Quién era este Carl CEO genial, dominante y rudo que medía 6 pies con 1, siendo mucho más alto que yo? El sistema debió haber detectado mis pensamientos porque su voz de repente sonó alegre. Anfitrión, obtuviste todo lo que querías. ¿Estás feliz? ¿Feliz mi trasero? Devuélveme a mi dulce y hermoso Carl. ¿Quién es este tipo que es mucho más alto que yo? Albert, ¿en qué estás pensando? Carl me agarró la mano y me subió a su regazo. Me voy al extranjero por unos días. Pórtate bien y quédate en la escuela. No vengas a la empresa. ¿Al extranjero? Una idea se encendió en mi mente, pero mantuve mi rostro neutral. Hermano, ¿tienes miedo de que te avergüence en la empresa? Tengo miedo de que Max te intimide. Me temo que Max te intimidará, dijo Carl, quitándose las gafas con montura dorada. Pero si realmente te hace algo, dímelo y lo golpearé por ti. Ahora podía decir, Max, con tanta naturalidad. Asentí obedientemente y me acerqué para darle un beso, murmurando contra sus labios, lo que digas, hermano. En los últimos 4 años, nuestros cuerpos se habían adaptado perfectamente el uno al otro, pero nuestra relación seguía siendo ambigua. Creo que es hora de que me separe lentamente de esto. En cuanto a lo que dijo el sistema, ¿a quién le importa? Carl se iría de viaje de negocios durante un mes. Eso era tiempo más que suficiente para mudarme a una nueva ciudad y comenzar una nueva vida. Mi excusa era sólida. Como el heredero falso, no era correcto que estuviera merodeando por la sede principal. Solo lo mencioné una vez y mis padres adoptivos inmediatamente arreglaron mi traslado a una sucursal en otra ciudad. En realidad, hacía tiempo que estaban al tanto de mi relación con Carl. Después de todo, no eran ciegos. Pero al igual que en la historia original, donde podían hacer la vista gorda ante Max obligando a Carl, también eran indiferentes a mi relación incestuosa con Carl. Mientras no afectara a la empresa. En ese sentido, no eran hipócritas. Había esperado que se desatara una tormenta cuando Carl regresara al país. Pero para mi sorpresa, había estado en la sucursal durante medio año y Carl no me había contactado ni una sola vez. Parecía haber aceptado el final de nuestra relación. Eso era bueno. Solté un suspiro de alivio. Carl ya no era presa de Max, no se convertiría en un psicópata sombrío y yo finalmente podría empezar a disfrutar de mi propia vida. La próxima vez que vi a Carl fue en la fiesta anual de la sucursal. Estaba allí como representante de la sede, habiendo viajado hasta aquí solo para el evento. Habían pasado 8 meses desde la última vez que Carl y yo nos habíamos visto. Su rostro seguía siendo tan deslumbrante como siempre. Le eché un vistazo y rápidamente bajé la cabeza. Pero en este tipo de ambiente, como el hermano de Carl, era imposible para mí esconderme. Albert, mucho tiempo sin verte. Carl me sirvió una copa de vino. Después de verme beberlo, continuó, ¿terminaste de jugar? Si es así, es hora de volver a ser el niño bueno de tu hermano. Lograste fingir durante 3 años, puedes fingir durante toda una vida, ¿no es así? Los ojos de Carl estaban tan sombríos como la primera vez que lo vi. Hermano, yo. SHH. Carl me dio un golpecito en los labios. Albert, tu boca no es para hablar. Pórtate bien y ven conmigo. A mitad de la fiesta, Carl me llevó
Al día siguiente, mi cuerpo estaba cubierto de moretones. Carl había estado como un loco anoche, inmovilizándome y tomándome una y otra vez. Albert, ¿sabes por qué nuestra empresa abrió una sucursal aquí? Carl acarició suavemente mis labios. Porque una vez dijiste que querías jubilarte en esta ciudad. Yo fundé esta sucursal, solo que oficialmente está bajo la empresa matriz. Albert, de ahora en adelante, vivamos aquí juntos. Las palabras de Carl me dejaron momentáneamente atónito. ¿Cuándo empezó a planear esto? Con razón fue tan fácil para mí irme y mis padres adoptivos aceptaron tan rápido. Resultó que Carl tenía la intención de traerme aquí todo el tiempo. Y yo me había metido de buena gana en la trampa que me había tendido. Albert, tomaste mi identidad. Ahora puedes pagarme con tu persona, murmuró Carl, ahuecando mi rostro y dándome un suave beso. Después de todo, tú fuiste quien empezó esto. Carl se convirtió en el presidente de la sucursal y yo en su asistente ejecutivo. Durante el día, me esforzaba por él en la oficina. Por la noche, tenía que ayudarlo a aliviar sus deseos en casa. Mi trabajo era demasiado agotador. Necesitaba vengarme de Carl. Escondido debajo de su escritorio de oficina, me quité secretamente toda la ropa. Cuando Carl se sentó y me descubrió, ya era demasiado tarde. Su gerente ya estaba llamando y entrando en la habitación para dar un informe. Hermano, no hagas ruido o nos descubrirán. En realidad, esta vida no estaba tan mal. Me había acostumbrado a hacer el batem y pelear con el sistema era agotador. Tal vez simplemente seguiré siendo el falso heredero. Después de todo, en realidad le tengo bastante cariño al verdadero. Capítulo adicional, mi nombre es Carl. Solo después de apuñalar a Max hasta la muerte, me enteré de que este mundo era solo una novela BL barata. Y yo era el protagonista desafortunado. ¡Qué broma! Incluso si estuviera con un hombre, yo debería ser el top. Ser inexplicablemente acosado por un cabrón, inexplicablemente encarcelado por él y luego inexplicablemente enamorarme de él. No soy un idiota. Así que cuando encontré la oportunidad, lo maté. Entonces el mundo se reinició, llevándome de vuelta a mi primer año de secundaria. Nada de eso había pasado todavía. Pero esta vez, hubo un benefactor misterioso. Como ya no tenía que preocuparme por la matrícula y los gastos de manutención, mi cuerpo no estaba tan débil como en mi vida anterior. La persona tampoco parecía estar tratando de ocultar su identidad. Fue fácil descubrir quién era. Era Albert, el falso heredero que me había robado la vida y la carne de cañón de esa novela barata. Honestamente, no sentía mucho por él. Había vivido en el lujo durante 18 años solo para descubrir que todo era mentira. Era normal que se derrumbara. Pero, ¿qué estaba planeando? ¿Ya conocía mi identidad en este punto? Decidí esperar y ver qué haría. Esperé durante 3 años hasta que mi madre adoptiva me trajo a casa. Fue entonces cuando finalmente conocí a Albert. Se veía feliz, incluso emocionado. Era la mirada de un depredador acechando a su presa. Este señor Woods, que era unos días menor que yo, me veía como presa. Estaba aburrido. No tenía interés en él. Porque sabía que al día siguiente se suponía que debía encontrarme con Max. Dado que el final era la destrucción mutua de todos modos, planeaba matarlo mañana y luego suicidarme. Vivir una segunda vez era demasiado agotador. Pero nunca esperé toparme con Albert en el bar. Estaba vestido de forma tan provocativa, atrayendo la atención de la mitad del bar. Sentí una oleada de irritación. ¿Estaba vestido así para intentar seducir a Max antes de lo previsto? Si ese fuera el caso, bien podría dejarle presenciar la muerte de Max. Para mi sorpresa, Albert estaba allí para seducirme a mí. Su cuerpo suave se presionó contra el mío y un olor empalagoso emanó de él, haciéndome perder el control de mi razón. Ese pedazo de basura de Max todavía me había drogado. Mientras Albert torpemente intentaba seducirme, también estaba denunciando a Max. Se me ocurrió un pensamiento, ¿podría ser que este Albert no fuera el mismo Albert de mi vida pasada? Mi sospecha era correcta. Debido a la aparición de Albert, perdoné a Max por el momento. Ya que se estaba ofreciendo, seguí adelante y me acosté con Albert.
No esperaba que después de que nos acostáramos juntos, él se negara a reconocerlo e incluso dijera que quería seguir siendo hermanos. ¿Seguir siendo qué? Nunca fuimos hermanos para empezar. Después de acostarme con Albert una vez, descubrí algo extraño. Podía escuchar una voz extraña proveniente de dentro de su cuerpo. Lo que se llamaba sistema me tranquilizó. Así que Albert realmente no era el Albert de mi vida pasada. Estaba aquí para salvarme. Pero este, hermanito, mío en realidad quería ser mi top. Se convirtió en un charco en la cama. ¿Cómo iba a ser top de nadie? Tenía curiosidad por ver cómo planeaba Albert salvarme. Y lo observé durante 4 años. Hasta que, una vez, después de que estuviéramos íntimamente enredados, descubrí que también podía comunicarme con el sistema. Estaba aterrorizado y parecía estar desesperado. Pero aún así, a regañadientes, me ayudó diciéndole a Albert que tenía que estar conmigo. Nunca pensé que realmente se atrevería a huir. Pero era casi ridículo. Ni siquiera pudo huir correctamente, dirigiéndose directamente a mi base. Albert, estás destinado a ser mío. En cuanto a Max, que se vaya al infierno por lo que me importa. Y ese sistema entrometido, necesito encontrar una manera de sacarlo del cuerpo de Albert. El sistema dijo que mientras Albert y yo representemos el escenario, su misión estará completa y podrá irse. Miré a Albert, que estaba acurrucado desnudo bajo mi escritorio, y solté una suave risa. Un pequeño juego de ataduras. Estoy seguro de que a Albert le encantará.